El hueso escafoide es uno de los huesos carpianos de la muñeca del lado del pulgar, justo por sobre el radio. El hueso es importante tanto para la movilidad como para la estabilidad en la articulación de la muñeca. El escafoide es importante tanto para la movilidad como para la estabilidad de la articulación de la muñeca. Fracturas del escafoide. Por lo general, una fractura del escafoide se describe por su ubicación en el hueso, más comúnmente en el escafoide. Se fractura en la parte media llamada cintura. Las fracturas también se pueden producir en los extremos, proximal y distal del hueso. Clasificación de las fracturas. Las fracturas del escafoide se clasifican de acuerdo con la gravedad del desplazamiento o a qué distancia se han movido las partes del hueso de su posición normal. Fracturas sin desplazamiento. En este tipo de fracturas los fragmentos del hueso se alinean correctamente. Fractura con desplazamiento. En este tipo de fracturas los fragmentos del hueso se han movido fuera de su posición normal. Puede haber fisuras entre las partes del hueso o los fragmentos. Se puede superponer entre sí. Causa de las fracturas del escafoide. Por lo general, una fractura del escafoide se produce cuando la persona se cae sobre la mano estirada, con el peso del cuerpo sobre la palma en la mano. El extremo del hueso más largo del antebrazo, el radio, también se puede quebrar con este tipo de caída, según la posición de la mano. Al caer, la lesión también ocurre durante actividades deportivas o choques de vehículos o motorizados. Síntomas. Por lo general, las fracturas del escafoide causan dolor e inflamación en la tabique anatómica y en la muñeca del lado del pulgar. El dolor puede ser intenso cuando mueves el pulgar o en la muñeca, o cuando intenta pellizcar o agarrar un objeto, a menos que tenga deformada la muñeca. Tal vez no sea evidente que tiene quebrado el hueso escafoide. En algunas fracturas el escafoide el dolor no es intenso y se puede confundir con un esguince de muñeca. El dolor en la muñeca, que no se va después de un día de la lesión, puede ser un signo de fractura. Por lo tanto, es importante consultar al médico si persiste dolor. El tratamiento rápido es una fractura de escafoides, ayuda a evitar complicaciones potenciales. Diagnóstico. Examen físico. Durante el examen, el médico pedirá que describa los síntomas. Intentará saber cómo ocurrió la lesión. El médico examinará la muñeca. En la mayoría de las fracturas habrá una sensibilidad directamente sobre el escafoide en la tabaquera anatómica. El médico también revisará si se presentan las siguientes: inflamación, hematomas, pérdida del movimiento. Ahora pruebas. Radiografías. Las radiografías ofrecen imágenes de estructuras densas como los huesos. Estas ayudarán a determinar si la fractura del escafoide y si las piezas quebradas del hueso están desplazadas. En algunos casos, la fractura del escafoide no se visualiza de inmediato en una radiografía, entonces es necesario realizar una IRM o un TC. Imagen por resonancia magnética IRM. Esta permite conocer más acerca de los huesos y los tejidos blandos de la muñeca. Una IRM puede mostrar una fractura del escafoide antes que se pueda observar en una radiografía. Tomografía computarizada o TC. Una TC puede ser útil para revelar una fractura del escafoide y también puede mostrar mejor si los huesos están desplazados. El médico usará la información del ATC para ayudar a determinar el plan de tratamiento. Ahora, los tratamientos. El tratamiento dependerá de una suma de factores que incluyen los siguientes: la ubicación de la fractura en el hueso, si los fragmentos del hueso están desplazados, el tiempo que transcurrió desde la lesión. Ahora, tratamiento no quirúrgico. Fracturas cerca del dedo pulgar. Por lo general, las fracturas del escafoide que están más cerca del dedo pulgar polo distal sanan en cuestión de semanas, con la protección adecuada y la actividad restringida.
Esta parte del hueso escafoide tiene una buena irrigación sanguínea, lo que es necesario para la sanación. Para este tipo de fracturas se coloca un yeso, una férula en el antebrazo y en la mano. El tiempo de sanación varía según el paciente y se le controlará la sanación con radiografías periódicas y otros estudios por imágenes. Tratamientos. Fractura cerca del antebrazo. Si el escafoide se quiebra en la mitad del hueso, cintura o más cerca del antebrazo, polo proximal, puede ser más difícil de la sanación. Estas zonas del escafoide no tienen una muy buena irrigación sanguínea. Si su médico trata este tipo de fracturas con un yeso, el yeso puede incluir el pulgar y extenderse sobre el codo para ayudar a estabilizar la fractura. Estimulador óseo. En algunos casos puede recomendar el uso de un estimulador óseo para ayudar con la sanación de la fractura. Este pequeño dispositivo aplica ondas ultrasónicas o electromagnéticas, pulsadas de baja intensidad que estimulan la sanación. Tratamientos. Tratamiento quirúrgico. Si el escafoide está quebrado a la altura de la cintura o del polo proximal, o si hay piezas del hueso desplazadas, se utiliza la cirugía. El objetivo de la cirugía es realinear y estabilizar la fractura, al ofrecer una mejor posibilidad y sanar. Reducción. En este procedimiento se administrará anestesia y se volverá a colocar el hueso en su posición adecuada. En algunos casos, esto se hace mediante una incisión limitada y con el uso de instrumentos de guía especiales. En otros casos, se realiza a través de una incisión abierta o una manipulación directa de la fractura. Fijación interna. Durante este procedimiento se usan implantes metálicos, incluidos tornillos o alambres, para sostener el escafoide en su lugar hasta que el hueso sane por completo. Injerto óseo. En algunos casos se puede usar un injerto óseo con un fin fijación interna. Un injerto óseo es hueso nuevo que se coloca alrededor del hueso quebrado. Puede estimular la producción y la sanación del hueso. El injerto se puede tomar del hueso del antebrazo en el mismo brazo o de la cadera. Recuperación. Independientemente de que su tratamiento sea quirúrgico o no, se le puede indicar que use un yeso o una férula durante 6 meses como máximo, o hasta que sane la fractura, a diferencia de la mayoría de las demás fracturas. Las fracturas del café tienden a sanar más lento. Y ahora vamos con las complicaciones. Hueso que no suelda. Cuando se habla de un hueso que no suelda después de una fractura, se hace referencia a una ausencia de unión. Los huesos que no sueldan son más comunes después de fracturas del escafoide, debido a que es deficiente la irrigación sanguínea hacia el hueso escafoides. Necrosis vascular. En las fracturas del escafoide, en especial aquellas en las que el fragmento se ha desplazado, se ve afectado la irrigación sanguínea hacia el hueso. Si la irrigación sanguínea hacia uno de los fragmentos se ve significativamente reducida o se pierde por completo, el fragmento del hueso no recibirá los nutrientes suficientes y las células morirán. Si esto ocurre, el hueso no sanará adecuadamente. Esta infección se llama necrosis avascular. Artritis. Con el transcurso del tiempo, un hueso que no suelda y la necrosis avascular del escafoide puede desarrollar artritis en la muñeca. La artritis se presenta cuando se desgasta y deshilacha el cartílago de la articulación. Esto fue todo. Aquí les dejo